si hay una palabra que venimos escuchando de forma repetida, tanto sea en los discursos como así también en las conversaciones, es la palabra colapsado. En ese sentido voy a tomar ese concepto para decir que si hay algo de lo que estamos colapsados en estos tiempos es de la información de carácter nacional y de carácter provincial. Por eso consideramos que es necesario poder hacer foco acerca de lo que está pasando en cuanto a la situación epidemiológica de nuestra ciudad de Hernando, es decir, darle un contexto localista para poder entender en qué situación verdaderamente nos encontramos y para que veamos si hay similitudes o hay algunas diferencias que después cada uno podrá interpretar. Para eso estuvimos hablando con el intendente municipal licenciado Gustavo Botazo, como así también el secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Hernando, el doctor Ricardo Bianchini. Algunas consideraciones que luego van a poder ir escuchando a lo largo del programa son ideas que me parecieron realmente relevantes. ¿Para qué? Para que las tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para que nos dibujemos la idea de lo que está pasando en nuestra ciudad. Básicamente, el doctor Ricardo Bianchini nos habló de varios aspectos. Punto número 1, sobre las barreras anti-COVID que hemos construido en nuestra ciudad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las barreras anti-COVID? Primero, a la cantidad de personas que se han vacunado. Contamos en el presente con alrededor de 2.000 personas que han recibido su vacunación, dentro de las cuales hay 200 que ya han recibido la segunda dosis de la vacuna anti-COVID-19. Por otro lado, hay que considerar también, nos decía el doctor Ricardo Bianchini, el porcentaje de la población que ya ha contraído el COVID-19 y por lo tanto se considera que en la mayoría de los casos tienen una inmunidad que ronda aproximadamente los 6 meses. Puede darse que haya personas que se pueden reinfectar antes, otros se pueden reinfectar después, pero en la mayoría de los casos, de acuerdo a las indicaciones del doctor, la mayoría está en un promedio de 6 meses como para poder volver a reinfectarse. Es decir, que por 6 meses la persona se puede considerar inmunizada. Otro aspecto clave que nosotros los hernandeses tenemos que tener en cuenta en nuestra ciudad de Hernando es que nuestra realidad no solamente se circunscribe en lo que pasa aquí en Hernando, sino también que hay que ampliar un poquito la mirada hacia lo regional. ¿Por qué? Porque en el caso de que haya pacientes que requieran internación, tenemos que empezar a derivarlos. En ese sentido, el principal tema de preocupación que nos manifestaba el doctor Ricardo Bianchini tiene que ver con que se está demorando varias horas para poder ubicar una cama en el sistema de salud regional cuando tenemos un paciente con COVID-19 que debe ser derivado. Así que ese es uno de los puntos que verdaderamente preocupan a la salud de nuestra ciudad. Otro aspecto muy importante que también tenemos que tener en cuenta los hernandenses es cómo nos encontramos en este 2021 comparativamente con el 2020. En esa línea, lo más destacable es que en el año 2020, a esta altura del año, cuando empezaban a bajar las temperaturas y se aproximaban cada día más las temperaturas más bajas, estábamos todos encerrados en un aislamiento estricto, es decir, que estábamos protegidos también de otras enfermedades respiratorias. No solamente esto significaba un cuidado para protegernos de contagiarnos del COVID-19, sino que también indirectamente esto hizo que cayera el número de personas que se enfermaban y que requerían internación por enfermedades como por ejemplo neumonía, bronquiolitis en el caso de los niños, etcétera, etcétera. Panorama totalmente distinto en este 2021. ¿Por qué? Porque nos encontramos con todas las flexibilizaciones que son de público conocimiento y por lo tanto con todos nosotros circulando. Por eso es clave que nos cuidemos y que mantengamos distanciamiento social,
que usemos el barbijo, que nos higienicemos las manos con agua y jabón, con alcohol en gel, con alcohol. ¿Por qué? Porque estamos, la verdad, muy pero muy expuestos. Hay que ser responsables y cumplimentar con los protocolos para cada espacio en el que uno asista, ya que el panorama se complejiza a la hora de necesitar estas camas de las que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos pacientes que son derivados porque se han contagiado o porque han contraído el COVID-19, sino que también estamos atendiendo a las otras patologías relacionadas con las enfermedades respiratorias propias de esta estación del año. Así nos comentaba a tiempo X el doctor Ricardo Bianchini, secretario de Salud Pública. Y uno de los aspectos que consecuentemente también le generan preocupación, nos decía el doctor, en comunicación telefónica, que ustedes después seguramente van a escuchar en el transcurso del programa, o lo habrán escuchado cuando hicimos la nota al aire, es que lo que está pasando cuando va un paciente que tiene una enfermedad respiratoria, que se le ha complejizado el COVID-19, que el diagnóstico es tener que ser derivado, tener que ser trasladado, los familiares comienzan a enojarse. Primero, porque se demoran varias horas para poder ubicar una cama disponible en el sistema de salud regional. Segundo, porque tienen pretensiones de respecto a qué hospital o a qué clínica quieren que su familiar sea derivado, es decir, quieren elegir, y no estamos en un escenario donde se puede elegir a qué clínica o a qué hospital queremos ser derivados, es decir, se está buscando una cama y donde hay, es ahí a donde hay que llevarlo. Entonces esto, como también se viene hablando a nivel nacional y a nivel provincial, llega un momento que no tiene nada que ver si la gente tiene mutual, si la gente tiene obra social, si la gente va a pagar o está dispuesta a pagar o no pagar, sino tiene que ver con la disponibilidad de camas, que ya es un problema mayor. Y otro dato que también quiero remarcar es el dato de la cantidad de casos positivos activos que vamos presentando en nuestra ciudad. Ustedes, si van siguiendo la información que vamos pasando a través de los medios, nosotros a través de nuestra radio, de nuestra plataforma digital de Tiempo X Multimedio, podrán ver que el reporte no es diario como era antes, sino que el reporte se va dando a conocer a medida de que vamos teniendo datos que comunicar. Es decir, desde el Comité de Acción Sanitario se nos va brindando el reporte en la fecha en que hay algún dato que nosotros debamos conocer. En esa línea el doctor decía, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué muchas veces los ciudadanos hernandenses nos preocupamos porque decimos 17 casos en un día? Nos están reportando una información donde se suman 30 casos, donde se suman 21 casos. ¿Qué es lo que está pasando? El doctor Ricardo Bianchini nos explicaba lo siguiente. Estamos en un contexto de temperaturas bajas, enfermedades respiratorias, el COVID-19. ¿Esto qué significa? Que hay más gente que va a hacerse los hisopados. Los insumos son escasos, entonces ¿qué hay que hacer? Eficientizar el uso de los mismos. Por lo tanto, como hay un momento que en las primeras 48 o 56 horas, el paciente que va a hacerse un hisopado puede obtener de resultado un resultado fallido, es decir, erróneo, o lo que es lo mismo, tener un falso negativo, es que se lo hace esperar 48, 56 horas. Pasado ese lapso de tiempo, se convoca a todas esas personas, se las hisopa y después claramente el caudal de resultados que se obtienen es mucho mayor que si se fueran haciendo a medida que se van presentando. Ahora bien, ¿cuál es el promedio de casos positivos que tenemos en nuestra ciudad por día? Es decir, el promedio diario. El promedio diario, de acuerdo a las cifras que se vienen manejando en nuestra ciudad, es de 6. Es decir, 6 casos positivos por día, aproximadamente. Por esto es lo que el doctor Bianchini nos decía. A mí no me gusta hablar de segunda ola.
Acá no hay segunda ola. Estaríamos en una segunda ola si hubiéramos tenido un momento de parate de casos de COVID-19, cosa que nunca sucedió. Desde que allá en el mes de septiembre del año 2020 aparecieron los primeros casos, de forma consecutiva y sin pausas, siempre tuvimos un poco más, un poco menos, pero siempre hubo casos diagnosticados de COVID-19, por lo tanto, esto lo leemos como la primera ola, ¿sí? Básicamente, esos son los aspectos importantes a tener en cuenta. Hay que cuidarse, más que nunca, porque a diferencia del año pasado, no estamos encerrados, estamos circulando. Entonces, no solamente tenemos probabilidades de contagiarnos del COVID-19, sino también de otras afecciones respiratorias. Podemos necesitar ser internados. Si eso pasa, hay que ubicar camas que están muy escasas dentro del territorio provincial. El doctor Bianchini fue claro, no han faltado nunca, pero tampoco sobran y se demora un par de horas para poder ubicar una cama cuando hay que derivar un paciente. Y también tener en cuenta todas las indicaciones que se vienen para esta época del año, que bajan las temperaturas, hay que cuidarse, airear los espacios. Habrá que ir viendo de qué manera se va a airear para que los espacios no queden muy pero muy friolentos y bueno, ir manejándolo de la mejor forma posible para que podamos mantenernos de esta manera como lo venimos haciendo, con todas estas flexibilizaciones que tenemos hasta el momento. Muy bien, esperamos haber sido claros con nuestra explicación, con este informe, y que sirva para tener un pantallazo de lo que verdaderamente acontece en nuestra ciudad en tiempos donde estamos colapsados por las informaciones de carácter nacional y carácter provincial. Este es el panorama de la situación epidemiológica en nuestra ciudad de Hernando, según los datos aportados por el Comité de Acción Sanitario de nuestra ciudad, por el Secretario de Salud Pública de la Municipalidad de Hernando, doctor Ricardo Bianchini, y por el Intendente Municipal, licenciado Gustavo Botazo. Buena estrella. Nos seguimos cuidando.